Bueno, sigamos con los pecados que se nos prohíben en el noveno mandamiento. Exagerar. Exagerar faltas pequeñas. Exagerar faltas pequeñas. Acompáñeme a Mateo 7, 3 al 5. Mateo 7, 3 al 5. Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Este pasaje creo que es uno de los más malinterpretados que hay en la cultura. Porque muchos usan este pasaje para justificar sus propios pecados, ¿no? Yo hago algo malo y alguien me dice, mira, eso que estás haciendo no está bien. Y yo, para defenderme, digo, no, no sea hipócrita, ¿no? Usted hace cosas peores. Y así se excusan, ¿no? ¿Cómo nos excusamos? Señalando al otro. Y eso es muy común. Cuando alguien me dice algo malo, yo lo que hago es devolverle la señalización del pecado. Eso es algo bastante común. Si él me dice un defecto, yo le digo, tú entonces lo haces 3 veces, ¿verdad? ¿Qué vez, qué vez, qué vez? Y gana quien tenga mejor memoria. Entonces, o quien sea más perceptivo, ¿no? Pero no es lo que significa el texto. Lo que significa el texto son precisamente eso, que hay cosas que son en comparación de otras cosas que son mínimas, pero no significa que no sea un pecado. Lo que está diciendo aquí nuestro Señor es que los fariseos hacían cosas peores y eran más ávidos en ver las cosas más pequeñas que habían en otros. Así que los pecados pequeños, así les vamos a llamar, deben mantenerse de esa manera. Y esto me lleva también a alguna aclaración. Decimos pecados pequeños o mentiras pequeñas, ¿no? En este caso. En un sentido, no hay mentiras pequeñas, todas las mentiras son graves. Pero en otro sentido, unas mentiras son más graves que otras mentiras, ¿verdad? Eso lo vemos en la ley. Porque no las mentiras no se pagan con la misma pena de la misma forma. ¿Qué pasa qué pasaba en la ley si si un hijo le mentía a su padre con algo tan sencillo como voy a llegar a cierta hora y no llegaba a esa hora? ¿Qué se hacía? ¿Se acuerdan? ¿Qué ha leído Levítico? No, no lo apedreaba. ¿Qué pasa si un hijo llegaba tarde y le dijo voy a llegar a las 2 y llegaba a las 3? ¿Qué le decía la ley? No dice, no dice, era pregunta capciosa. No dice. Pero ¿qué pasaba si un hijo escondía el dinero, le robaba a su padre? ¿Qué se hacía? ¿Qué pasa si un hijo escondía el dinero a su padre? Le robaba. Ahí sí había castigo, había vara. Era un tipo de sanción de física. Entonces, el hijo pudo haber dicho, no, todos los pecados son iguales, ¿no? Entonces, si no me castigaste por esto, tampoco me castigas por esto. No, entonces en ese sentido, sí hay cuestiones que requieren menos disciplina que otras, ¿verdad? Hay cosas que se mantienen como pequeñas, ¿verdad? Una simple amonestación, un simple regalo, y hay otras que por su magnitud requieren ser expuestas. Pero entonces aquí lo que estamos diciendo es no exponer las faltas que son pequeñas. ¿Sí? Hablaba con alguno de ustedes, eso es broma, no es en serio. Y me dijo, ya vamos aquí llegando, ya estamos de aquí afuera. Y cabal saliendo de su casa estaba. Nadie me dijo así, no van a creer. Saliendo, pero no me dijeron no. Entrando a mi carro. Eh, entonces, yo no voy a decir aquí hermanos, tal persona, tal hermano hizo eso, me dijo eso. ¿Verdad? Ya no le hablen. 2 meses de disciplina y no nadie le hable. Como así dice Tesalonicenses, no que no le hablen para que le dé vergüenza. Eso no, ¿verdad? No corresponde, no aplica. Porque hay que mantener las faltas pequeñas de esa manera.
Por el contrario, vemos también que es pecado esconder, excusar, o atenuar pecados, vamos a poner grandes. La confesión dice, o el catecismo dice que requieren confesión. Proverbio 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa alcanzará misericordia. Proverbio 30:20. El proceder de la mujer, bueno, es Génesis 3:12-13. El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Jeremías 2:35, soy inocente, de cierto su ira se apartó de mí. He aquí yo entraré en juicio contigo porque dijiste, no he pecado. Segundo de Reyes 5:25, y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Génesis 4:9, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Entonces lo que tenemos aquí son personas que están excusando, escondiendo o atenuando su pecado. Y esto es lo que nos pide el Señor. Vamos a ver. Voy a colocar, no grandes, voy a colocar como dice ahí en la confesión, que requieren confesión. Y esto se refiere a una confesión con otros, ¿verdad? No delante de Dios. Todos los pecados requieren confesión delante de Dios. Pero hay pecados que requieren confesión delante de otros. Si yo, si yo le miento a alguien, si yo le miento a una persona, yo no tengo que disculparme con todos. ¿Con qué me tengo que disculpar? Por lo menos con esa persona. Si pudo haber causado un efecto secundario, pues con otras personas. Pero no es necesidad. Entonces, lo que vemos aquí en la palabra es que también, de acuerdo a la magnitud del pecado, no se debe excusar, no se debe atenuar, ni tampoco se debe esconder. Requiere cierta confesión. Hacerlo de otra manera nos pone en una situación difícil delante del Señor. Por eso a Caín le dice, ¿verdad? ¿Dónde está tu hermano? Tenía la obligación Caín de saber dónde estaba su hermano. En ese momento. ¿Por qué? Porque lo había matado, ¿verdad? Él lo había matado. Era su hermano, ¿verdad? Pero por lo menos podemos decir que desde la fraternidad no existía la obligación de saber dónde estaba. El problema es que lo había matado. Y Dios sabía y Caín sabía. Por eso le pide la confesión. ¿Y Caín qué hace? ¿Qué le dice? Antes de eso, ¿qué le dice? No sé, no sé. Mentira, ¿verdad? Mentira. También tenemos el ejemplo de Giesi y Eliseo. ¿Se recuerdan de Eliseo y Giesi? ¿Sí? Cuando Naamán recibió la sanación de su lepra, Naamán quiere bendecir a Eliseo con muchos presentes y Eliseo le dice, yo, esto es de gratis, a mí no me pagan, yo no quiero. Entonces se regresa Naamán, que era un general sirio, y Giesi, el siervo de Eliseo, va con Naamán y le dice, no, mi amo siempre sí, y eso era mentira. Y entonces viene Naaman y le da los regalos a Giesi. Qué bueno que Eliseo finalmente aceptó, que reflexionó y aquí se los manda. Entonces se los manda, pero Giesi no le iba a decir a Eliseo. ¿Para qué lo quería Giesi? Para él mismo. Y Eliseo lo confronta y le dice, ¿qué pasó? Dice literalmente, ¿de dónde vienes? Y Giesi, ¿qué le dice? Yo no he ido a ningún lado. ¿Verdad o mentira? Mentira. Entonces, ¿cuál es la consecuencia para Giesi? ¿Se acuerdan? La lepra. Sí, Eliseo sí no perdonaba lo mínimo, ¿verdad? Cuando lo insultaron los jóvenes, ¿qué hizo Eliseo?
le mandó los osos. Y Giesi le mintió, ¿y qué es Eliseo? Lepra. ¿Injusto? No. Severo. Eso sí es cierto. Entonces hay ocasiones donde nuestros actos requieren severidad, requieren severidad. Y es bueno para nosotros recibir esa severidad muchas veces. Que alguien nos hable duro, que nos sangoloteen así de, tal vez no con las manos, pero sí con las palabras, que nos hable con la verdad, para que nosotros podamos entender. Así que lo que nosotros necesitamos muchas veces es dejar de excusarnos, dejar de escondernos y dejar de minimizar nuestros pecados. Si son grandes, para la otra persona hay que decir que son grandes. No justificarlos, no dar una razón como para decir, no, es que sí podía hacerlo, sí tengo el permiso para hacerlo. Así que hay que tener cuidado con esto. ¿Alguien quiere comentar? ¿No? Otro contrapeso, revelar debilidades innecesariamente. Revelar debilidades innecesariamente. Génesis 9:22, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaba afuera. Proverbio 25:9-10, trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro, no sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse. ¿Qué es lo que dice este mandamiento con estos textos? Lo que dice es que bueno, todos nosotros, todas las personas tenemos lugares en nuestra vida en las cuales somos débiles, sí, débiles, ¿cómo decirlo? Nos caemos tal vez más, somos más tentados o tenemos la posibilidad de pecar más. Y lo que nos mandan estos dos mandamientos, el ejemplo de Cam y también el proverbio, es que si algún hermano está peleando con algo o está haciendo algo en lo cual pueda mostrarse débil, no hay que revelarlo, no hay que exhibirlo innecesariamente. Exhibirlo porque no ha pecado, digamos. ¿Sí? Porque no ha pecado, porque no corresponde así. Como mencionaba lo de la mentira. Si yo les digo a todos, hermanos, este hermano me mintió porque no estaba allá afuera. Eso es algo simplemente innecesario. Yo puedo decirle, mire hermano, sea honesto conmigo. Tan sencillo, ¿verdad? Así tuvo que haber sido. Si es un pecado pequeño, si es un pecado mínimo, con pequeñas consecuencias, yo lo que tengo que hacer es dejarlo en secreto, entre usted y yo lo arreglamos y no hay ningún problema. Especialmente si no ha pecado. Si no ha pecado todavía, pues ni lo hablemos. Solamente le encargo a la próxima o oremos, oremos más, busquemos más del Señor. También podríamos mencionar que saltarnos algún tipo de proceso disciplinario. Hay ocasiones donde ciertos pecados necesitan investigaciones y mantenerlos en secreto hasta averiguar realmente si es así o no es así. Esto implica, ¿verdad? No decir algo que no corresponde hasta que no sea la oportunidad o hasta que no sea el momento. Vamos con otro. Recibir información maligna. Recibir información maligna. Proverbio 29:12. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus siervos serán impíos. Otra vez, Proverbio 29:12. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Este proverbio es muy sencillo, invita a cualquiera que escuche cosas malas a que no se pervierta con esas palabras. Si el gobernante dice como el representante, es quien recibe en sus oídos esas malas palabras, esas malas conversaciones, lo que hace es pervertirse a él y pervertirse a todos los suyos. Lo que hace es hablar de la gravedad de recibir esta información que daña a otras personas. Así que hay que tener cuidado también con la información que denigra a otras personas, insulta a otras personas. Hay que cerrar nuestros oídos.
Incluso, hay otro aquí. Hechos 7, Hechos 7, 56 al 57. Y digo, he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, te taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Job 31, 13, 14. Si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase y cuando Él preguntara, qué les respondería yo? Creo que este es otro. Pero bueno, tenemos el de Esteban. El ejemplo de Esteban dice que cuando él estaba muriendo, estaba viendo al Señor en los cielos, que lo iba a recibir, él gritaba más, ¿verdad? Predicaba más el Evangelio. ¿Y qué hacían las personas que lo estaban apedreando? Se tapaban los oídos, ¿verdad? Entonces, esa es la siguiente, que es taparse los oídos ante la justicia. Estos dos entonces se constituyen en algo contrario. Nosotros a veces lo hacemos al revés, ¿verdad? Que el Señor nos prohíbe que cuando alguien nos esté hablando, cuando alguien nos esté exhortando, cuando alguien nos esté regañando apropiadamente, no le hagamos caso. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque es cierto, ¿verdad? Sí. Toda la verdad viene del Señor. No importa quién me lo diga. Puede ser que incluso me lo estén diciendo por rencor. Si alguien me dice, es que siempre mentís. Y cabal, siempre miento. Pero me lo dijo con enojo, ¿no? Me lo ha hecho enojo, con venganza, con buenas intenciones, no importa. Si me lo dice con verdad, yo lo tengo que atender. Yo tengo que recibirlo. Así que, hermanos, hay que tener cuidado cuando, no solo las prédicas y las enseñanzas que pueden ser considerados los momentos formales para esto, sino a cualquier comentario que me hagan, cualquier persona, en cualquier lado. Si es algo que es cierto, yo puedo escucharlo y decir, no, sí tiene razón. Mala onda como me lo dijo, pero tiene razón. Igual yo lo tengo que escuchar y hacerle caso. Vamos con otro. Sospecha maligna. Sospecha maligna. Acompáñeme a Primera de Corintios 13:5. Primera de Corintios 13:5, no, el amor dice que no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. No guarda rencor. Ahora, Primera de Timoteo 6:4. Primera de Timoteo 6:4. Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. ¿Qué es entonces una mala sospecha? Especular, pensar mal, pensar mal. ¿Qué es pensar mal? ¿Cómo? Sí, si alguien me dice algo de una persona, yo digo, saber ni qué está haciendo, ¿verdad? Saber ni qué dijo, saber ni... ¿Cómo? Sí, sospecharlo, sí que sospecharlo, ¿verdad? Tener la sospecha de que algo está pasando y que es malo. El vecino llevó un carro, saber ni qué negocio está metido. Eh, sí, es eso, ¿no? Alguien recibe dinero, saber ni qué maltrato hizo, a quién le robó. Esos son
pecados delante del Señor, pensar mal de otra persona. No debemos sospechar cosas que realmente no corresponden con la verdad, especialmente si no nos consta. Ay, los celosos, el celo es pecado, ¿verdad? Los celos son pecado. Hay un dicho que dice, ¿no? Piensa mal y acertarás. Digamos que tiene algo de verdad cuando dice que uno no debe ser iluso, no debe ser incauto, pero no es lo mismo pensar la posibilidad de que algo pueda estar mal o alguien pueda estar mal a asegurar con el corazón que así es, ¿verdad? Si, por ejemplo, en el mismo ejemplo, ¿no? Viene alguien acá y lleva un carro de esos grandes, carísimos, ¿no? Y uno dice, de repente yo lo conozco y ahora trae algo así, puede ser que algo no lo tenga. No lo aseguro, pero voy a estar más atento, pues, ¿verdad? Porque a veces uno tiene por temas de denuncia, para tener cuidado, pero no asegurarlo, ¿verdad? Solamente estar a la expectativa, estar, mejor dicho, cauto con nuestras palabras, con nuestras conversaciones. Eso significa. Y entonces, si van a pensar mal, que no sea pensar mal con malas intenciones, sino considerarlo como una opción, pero no asegurarlo en mis pensamientos, ni en mis intenciones. Porque ese es el problema de pensar mal. Se recuerdan que cada ocasión decimos que el corazón, las situaciones nunca son tan fáciles como para decir blanco o negro. Y este tipo de sospecha que es completamente un asunto de mi corazón, de mi mente, de mis pensamientos y mis intenciones, tienen que ser muy discernidos, muy discernidos. De decir yo, Señor, ¿será que estoy pecando? Si estoy pecando, perdóname. Y si no, ayúdame a ser firme también en lo que pienso. Hay una de nuestros gobernantes, no puede pasar algo malo con nuestros gobernantes, hace un poco eh, externamente se le hizo una acusación a nuestro gobierno. Ahí no sé si vieron los comentarios y dicen, ya se esperaba que este gobierno. Uno no debe decir ni asegurarlo ni negarlo, ¿no? Simplemente decir, primero Dios no es nada, ¿no? Si pasa, lamentablemente eso no han sido signos del gobierno, espero que sea la razón. Y si no pasa, pues que bueno que no pasa. ¿Verdad? Simplemente no ser incauto. Pero no ser incauto no significa que debamos sospechar mal de todo y todo en todo tiempo. ¿Seguimos? Dolerse, es pecado dolerse por el premio ajeno. Vamos con el texto. Números 11:29. Y Moisés le respondió, ¿tienes celos tú por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Mateo 21:15. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Vamos a dejarlo con el número. El ejemplo que damos es el de Moisés. Había personas murmurando acerca de Moisés porque decían, ¿y quién le ha dado derecho a Moisés de ser el profeta y llegar al monte de Dios y hablar con él? ¿Qué tiene él que nosotros no tengamos? ¿Y qué hace Moisés? ¿Qué le dice Moisés? Moisés es directo y les dice, ¿tienen celos ustedes de mí? ¿Cuál era la respuesta? Ojalá, dice, ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Lo que está diciendo Moisés está diciendo, si yo tengo este título o este honor, no es porque yo me lo estoy poniendo. Yo quisiera que todos recibieran revelación del Señor, pero el Señor se lo ha puesto a Moisés. El pecado aquí expuesto entonces es dolerse por los premios ajenos o las bendiciones ajenas. Hay que tener cuidado con nuestro corazón, especialmente cuando lo decimos. Del otro lado, regocijarse. Regocijarse es con C, ¿verdad? Sí, ¿verdad?
en la desgracia ajena. Regocijarse en la desgracia ajena. Jeremías 48:27. ¿Y no te fue a ti Israel por motivo de escarnio, como si lo tomaran entre ladrones? Porque cuando de él hablaste, tú te has burlado. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Israel cayendo en desgracia y había otras personas que se habían burlado de él. Entonces, parte de nosotros naturalmente es alegrarnos por la desdicha ajena, por la desgracia ajena, y lo que el Señor nos dice aquí es que cuidemos tanto nuestras palabras como nuestros pensamientos. Aquí también hay un equilibrio, aquí debe haber un equilibrio, porque por otro lado tenemos al Señor que se ríe del injusto, ¿verdad? ¿Cómo dice el Salmo 2? ¿Se recuerda? El Señor se burlará de ellos. Y tenemos el ejemplo de Elías también, ¿qué estaba haciendo Elías? Elías se burlaba de los profetas de Baal, ¿verdad? Se burlaba porque no escuchaba a Dios, su Dios no los escuchaba. Entonces hay que tener un equilibrio en saber en qué alegrarnos. En este sentido, ¿en qué debemos alegrarnos? Pensemos en un delincuente, en un ladrón, ¿no? Que hay tantos allá, ¿no? Y asalta y lo agarra y lo mata. ¿Cómo nos debemos sentir? ¿Tristes o alegres? ¿Qué dicen ustedes? Las dos. Solo hay que tener cuidado en qué nos sentimos tristes y en qué nos sentimos alegres. ¿En qué deberíamos sentirnos tristes? Podría ser que se fue sin el Señor seguramente. ¿Por qué más podríamos sentirnos tristes? Porque no era el castigo que merecía, porque no le dieron la oportunidad, pero no correspondió a las autoridades donde pudo haber tenido una oportunidad, sino que alguien le quitó la vida, tal vez. Puede ser, ¿verdad? O puede ser que haya sido en defensa propia, algo que en un momento, ¿no? Que dijimos que la defensa propia sí es legítima, ¿verdad? Pero, de veras, hay veces donde pasa algo así y el que responde con saña, ¿no? Ya dijimos que eso es pecado. Entonces podría ser en ese aspecto. Ahora, por eso nos sentimos tristes. Porque no es la forma, porque no era la forma, porque se perdió, ¿verdad? Un guatemalteco más en una estadística. ¿Y por qué podríamos sentirnos alegres? ¿Cómo? ¿Por qué no va a seguir robando? ¿Por qué va? Porque se hizo justicia de una u otra forma. O sea, no somos nosotros quien lo hicimos, pero al final Dios gobierna todas las cosas y aún las malas acciones el Señor las usa para una justicia final, ¿verdad? Porque le ha hecho mal a muchas personas y pues no era la forma, pero finalmente Dios eh, te permite eso, permitió eso y les pasó, ¿vale? Sí, eso es lo que vemos también en Babilonia e Israel. Babilonia llega a Israel y destruye Israel. Pero el Señor le dice a Babilonia por medio del profeta Isaías que ellos son vara de su ira, vara de su ira. Pero después en Isaías mismo dice que va a castigar a Babilonia. Entonces uno dice, no, entonces ¿la usaste o no la usaste para condenar a Israel? ¿Cuál es la respuesta? Las dos son correctas. ¿Cómo? A ver, solo el micrófono. No, Gracias. Porque Dios no retuvo el corazón de ellos para que se comportaran de esa manera con Israel, pero eso no quita la responsabilidad de ellos y de ese corazón que no ha sido retenido y esa maldad que está en su corazón y debe pagar.
Babilonia fue llevado a Israel para llevarlos cautivos. ¿Y qué hizo Babilonia? ¿Cómo? Sí, fue una de las cosas que hizo, ¿verdad? Burlarse. ¿Qué más? También y respetó la adoración, llevó eh, eso es la consecuencia que tuvo el Zafat, ¿verdad? ¿Qué más? Sí, arrasó, digamos, fue de manera violenta con toda la nación, en todo sentido. Y eso por eso lo regaña Dios, porque Dios lo que quería era que ellos tomaran a Israel y se lo llevaran. Y tal vez incluso que barrieran el templo. Era parte de su propósito. Pero vino Babilonia, mató, desmembró, violó, insultó, profanó las cosas del templo, ¿verdad? Como dijimos, la cultura, y por eso está el Salmo 140 y 137 de los ríos de Babilonia, ¿verdad? Si lo han escuchado en la canción, de eso habla. Y lástima que no está la segunda parte, porque la segunda parte es la más violenta. Entonces lo que vemos ahí es que hay tanto un regocijo pero hay un regocijo por la justicia, pero no regocijo por la desgracia, que es diferente. ¿Sí? Entonces cuando sepamos de una buena o una mala noticia, hay que tener cuidado con qué nos alegramos y qué rechazamos, porque el mundo lo entiende al revés. ¿Cómo entiende el mundo esto? Si a alguien le da un ascenso, no se le merecía, ¿por qué no a mí? Envidia, eh, poca sabiduría, pecados, ¿verdad? En lugar de decir, yo pienso que tal vez, si alguien me lo pregunta, ¿no? Si alguien me lo pregunta, tal vez hubiera sido mejor esto, ¿no? Y cuando le pasa algo a alguien malo, que bueno, que sí fue, que es que hay mucha violencia, mucha delincuencia, tampoco es la forma. Así que hay que tener cuidado con nuestras palabras también. ¿Seguimos? ¿Alguien quiere comentar? Vamos con romper promesas. ¿Es pecado romper promesas? Dice Romanos 1:31. ¿Cómo son los pecadores? Necios, desleales. Desleales. Segunda de Timoteo 3:3. Dice, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Entonces, si nosotros prometemos algo, debemos cumplirlo, lo que sea. Y, y uno tiene que identificar eso en su vida, ¿no? Y les quiero contar que con Alejandra pues hemos tratado de trabajar eso en nosotros con nuestra hija, con la pequeña, ¿verdad? Yo te lo voy a comprar. Si le dijiste que se lo vas a comprar, se lo compras, ¿verdad? Si no se lo ibas a comprar, no le digas. No es que yo le diga, no es que yo se lo diga. Esa es una conversación que tenemos entre los dos. Y tratamos a otros también. Si algo le prometen a la nena, cumplan. Si no, mejor no le digan. Y entonces, vamos a ir a jugar no sé qué día. Bueno, ahí hay que investigar dónde vamos a ir a jugar, porque ya se lo dije. ¿Por qué hacemos eso? Verdadero, sí. Adelante. Esa es otra razón. La primera razón sería porque el Señor me pide que hable lo que es verdad. Que si yo me comprometo a algo, sea pequeño o sea grande, yo lo cumplo. Que mi boca sea verdadera siempre, en lo poco y en lo mucho. Y segundo, los efectos que puedan causar mis palabras, ¿verdad? Que puede ser la confianza que mencionó, ¿verdad? La, enseñarle a decir siempre la verdad, una mala maña, un mal pecado decir mentiras, estar mintiendo en lo más pequeño también. Cuando no hay necesidad, de veras, a veces uno se sorprende. ¿Por qué me mentiste? Si
ni que hubiera sido tan grave. Bueno, eso también, a veces uno piensa que es muy pequeño y no, delante del Señor sí es algo importante, es darle verdad a nuestra boca. Entonces, si ustedes le prometen algo, cualquier cosa, a sus niños, a sus hijos, a niños pequeños, cumplan. Si no, eso también nos ayuda a no tener ligereza de palabras, ¿verdad? Ligereza de palabras. A veces decimos cosas y ya después ni nos creen, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con cómo decimos las promesas. ¿Algún otro ejemplo que piensen en esto? Adelante. Hablando de la ligereza de palabras, quizás nos recordamos del pasaje de Pedro, cuando le prometió al Señor que no lo iba a abandonar y al poco tiempo ya lo había negado 3 veces. Y quizás surge también con nosotros, o quizás alguno ha pasado por un proceso de adicción, o en el momento de conversión cuando dice, Señor, jamás te voy a abandonar, jamás. Y a poco tiempo ya hemos roto la promesa. Ajá. Por ejemplo, quizás los que han sufrido adicción le han hecho la promesa al Señor y dicen, Señor, jamás voy a volver a caer. Y a poco tiempo, nuevamente. Entonces, quizá eso también aplica ahí, de no ser rápidos para hablar, aunque sí estemos comprometidos con el Señor, pero evitar quizás las promesas que no vamos a poder cumplir. Sí, hay que tener cuidado con las promesas, ¿verdad? Creo que también lo mencionamos en dos lados. Lo mencionamos en el tercer mandamiento, porque los juramentos delante del Señor son cosas santas. Así que hay que tener cuidado con los juramentos delante de Dios. Y después cuando señalamos lo que debemos hacer, que es no jurar de una forma inadecuada, sabiendo que no lo vamos a cumplir o no lo podemos cumplir. Nadie le puede decir al Señor no voy a pecar. Nadie. ¿Por qué no? Porque todos pecamos. Aunque hay ciertos pecados que sí podemos jurar delante del Señor, como podría ser no volver a tomar. ¿Será que alguien puede no volver a tomar? Sí se puede, ¿verdad? Si yo le digo no voy a volver a mentir, sí va a estar bien difícil. Pero sí puede ser otro tipo de juramentos que también honre la boca, ¿verdad? Nuestra boca. ¿Alguien más? Seguimos. No, sí, una pregunta. El caso está, por decirlo así, parece que en cuestiones de matrimonio hubo infidelidad y toda la cuestión, se separaron. Solo si puedes subir un poco. Se separaron y todo. Ahora, bueno, la muchacha se va y se casa con otra persona, y punto. Ahora la pregunta es esta, digamos, Dios en cierta forma invalida la promesa del matrimonio que se hizo desde el principio al hombre, por ejemplo, o a la mujer, y que se haya quedado. No sé si me voy a entender. Sí, sí. Sí, hay que recordar que... Porque fue una promesa. Pues. Sí, sí. Que son pactos condicionales. ¿Qué es un pacto condicional? Que se deben cumplir ciertas condiciones o ciertos requisitos para que sean válidos. Por ejemplo, si tú vienes temprano, vamos a tal lugar, ¿no? Entonces esa promesa es condicional a que el otro venga temprano. Si no viene temprano, no vamos. Esa es condición, ¿no? Entonces el matrimonio también es una promesa condicional. La condición no la ponemos nosotros, la pone el Señor. Entonces, ¿cuál es la condición del matrimonio? Esa es una. ¿Qué otra condición tiene? ¿Cómo? Exactamente. Si el otro incurre en infidelidad, entonces ha roto el pacto y la otra persona queda en la libertad. Ajá. Entonces es condicional. Como igual, ¿verdad? Si no viene temprano, yo quedo libre de llevarlo. ¿Verdad? Si cumple sus tareas, salimos a las piscinas, ¿no? Entonces, si ella no cumple sus tareas, si él no cumple sus tareas, entonces yo quedo libre de cumplir mi parte del trato. De igual forma, en el matrimonio, si la otra persona incumple su parte del trato, el Señor nos libera a nosotros, no somos nosotros. Eso es algo que debemos entender, que las condiciones no las ponemos nosotros, las pone el Señor. ¿Sí? ¿Seguimos algo más? Sí. Vamos con el siguiente. Descuido
del buen nombre. Descuido del buen nombre. Primero de Samuel 2:24. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. ¿Quién está hablando y de qué está hablando? De Elí. ¿Qué hizo o qué está haciendo Elí? Está hablando con sus hijos y le está diciendo que ellos tienen mal testimonio delante de Israel y los regaña y por su testimonio el Israel peca. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es guardar nuestro buen testimonio. El texto que se nos muestra aquí no es señalar el pecado de los hijos de Elí, sino señalar el descuido del buen nombre. ¿Qué implica esto? Que aparte de no pecar, debemos cuidarnos también que nadie malinterprete nuestras acciones para que no sea de tropiezo para nadie. Eso implica. Yo recuerdo que alguna vez hablamos creo que también fue en los mandamientos, de que yo no salgo, de eso se los conté yo, no salía con mis compañeros a ciertas reuniones donde hubiera, por ejemplo, alcohol. ¿Se recuerdan? Yo les comenté. Yo no salgo con ellos o no salía con ellos donde hubiera alcohol. Algo tan sencillo como ir a un café y que pedíamos una cerveza. No lo hacía. Y les conté por qué no lo hacía. ¿Se recuerdan por qué no lo hacía? Mencionaba que no era porque me sintiera tentado por el alcohol. Yo no me sentía tentado por el alcohol. Puede ser que alguien no se haga reuniones donde hay alcohol porque se sienta tentado por el alcohol. Pero en mi caso era porque no vaya a ser que alguien me mire y vea que hay un contexto de cerveza. Y alguien puede decir, no, es que la cerveza no es pecado, lo que sea, está bien, no es pecado. Pero yo no quiero que a mí me tachen de eso. Mucho menos que tengan la razón, ¿no? Pero estoy hablando de que ni siquiera eso, cuidar nuestro buen nombre. Alguien toma una foto, ahora que es más común las fotos, ¿verdad? Toma una foto, la suben y ahí está el hermano, el pastor tomando. Tal vez puede que sea mentira, puede ser que sea verdad. Porque puedo decir, no, no me puedo tomar una cerveza en este caso. Pero lo que yo quiero, o lo que deberíamos hacer todos es cuidar nuestro buen nombre. Eso es lo que se señala aquí. El libro dice, la gente está hablando. Está bien que rumoremos, o no está bien que rumoremos, pero lo que yo quiero que ustedes hagan es que no sea por su culpa que hagan rumores y ellos caigan. Así que debemos tener cuidado de nuestro buen nombre. Cuidar los rumores en otros, si podemos verlo así. Y terminamos con esto, de hecho. Tenemos 2 de Samuel 13, 12, 13. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que no me negará a ti. Proverbios 5, 8, 9. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. Proverbios 6:33. Heridas y vergüenzas hallará y su afrenta nunca será borrada. ¿Qué es la afrenta? La vergüenza. ¿Qué es lo que nos piden este pasaje y estos 2 proverbios? Que nosotros, que pensemos en que nadie debe hablar mal de nosotros. Que lo tengamos en cuenta. Y otra vez hay que ser muy equilibrado acá. Porque lo que nos pide la palabra no es que nos preocupe la opinión de otros. Es diferente. No nos está pidiendo que nos preocupe la opinión de otros. ¿Qué nos está pidiendo? Que nos preocupe nuestro testimonio, que es diferente. En la práctica puede parecer lo mismo.
pero en esencia es diferente. A, a mí no me importa si la persona de allá piensa mal de mí, siempre y cuando no tenga la razón ni yo le haya dado pie para que ella piense así, que no le haya dado ninguna oportunidad, que sea un rumor completamente nacido de su corazón. Eso es lo que quiere decir. ¿Sí? Entonces, eso es otro equilibrio que hay que tratar de guardar. No es que me interesen las opiniones porque me afecten. Me interesa guardar mi buen nombre y que el Señor me vea a mí bien. Eso es lo que me interesa. Que el Señor, yo agradar al Señor en lo que hago. Y que cuando Él me mire y Él pueda decir, hiciste todo bien, hasta el Señor difama. Hasta Jesucristo difama. ¿Está? Esto tiene que ver con la mentira porque lo que hace es que otros no hablen mal de mí innecesariamente. ¿Alguien quiere comentar esto para terminar? ¿No? Bueno, estuvo bueno el noveno mandamiento, ¿verdad? Muy aplicable, bastante aplicable. Así que espero que hayamos reflexionado en esto, que hagamos cambios en nuestra vida y que pensemos también que si no está allá, el Señor cubre nuestras faltas, Él murió por nuestros pecados y nos da una nueva vida para poder vivir. Así que si todavía hay pecados en su vida, vivan la nueva vida que han recibido, ¿verdad? Gracias, Señor, porque en esta hora también pedimos que tú guíes nuestra boca, guíes nuestra lengua y en especialmente, Señor, especial, Señor, aquellos pecados que nos estorban en nuestras palabras, nos estorban en nuestra lengua. Quítalos de nuestro corazón y de nuestra mente, haz que cada uno de nosotros reflexione profundamente acerca de su propia forma de actuar, para que no tome con ligereza el pecado, sino que viva en serio para ti, Señor, verdaderamente, libre, Señor, de las ataduras del mal, para que puedan gozarse en ti, Señor, en tu presencia, gozarse de que tú eres la verdad y que habitas en nosotros. Por eso, Señor, nos despedimos con el deseo también de regresar en la tarde para seguir glorificando tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.